El libro de Hebreos fue escrito para ayudar a las personas que vivían bajo el antiguo pacto para transicionar a un nuevo pacto. El antiguo pacto tenía por enfoque legalista basado en el desempeño del hombre y en lo que él vivía correctamente para poder adquirir su bendición. Bienvenido al tiempo de compartir la palabra de Dios en Centinelas del Alma. Qué privilegio es el poder llegar hasta sus hogares con este mensaje. El legalismo era el intento del hombre de añadir algo a la obra perfecta, terminada y completa de Jesucristo allá en la cruz. De tal manera que prohibían algo que Dios no prohibió y mandaban algo que Dios no mandó, llevando al pueblo a creer que su posición correcta ante Dios para recibir su bendición, su sanidad, su libertad, dependía enteramente de lo que el creyente o el hombre podía hacer para Dios. Y por más que el hombre se esforzaba en hacer y vivir correctamente, se daba cuenta que el hombre fallaba aún en su manera de actuar, pero sobre todo en su manera de pensar. En el antiguo pacto, el hombre tenía que traer un becerro, conforme dice el libro de Levíticos, y acompáñanos al capítulo 3, del versículo 3 en adelante. El hombre que pecaba tenía que traer un cordero de un año, sin mancha y sin defecto. ¿Para qué? Para que sea sacrificado y su pecado sea cubierto hasta otra vez que él pecaba. Y cuando él nuevamente pecaba, él traía un becerro de un año, sin manchas y sin defecto, para ser sacrificado, para que su pecado sea cubierto. Y esto lo hacía de manera continua. Y esta era la manera de cómo el hombre se relacionaba con Dios. Tal vez no pecaba en su cuerpo físico, mas lo hacía en su mente. Y de acuerdo a la ley del antiguo pacto, este hombre era descalificado. No era descalificado por Dios, sino a través de esa ley del antiguo pacto. Pero cuando Cristo Jesús viene, Él establece un nuevo pacto. Es una nueva manera de acercarnos a Dios. Este nuevo pacto es con mejores y mayores promesas, donde el Señor se presenta delante de Dios como aquel cordero o como aquel becerro que iba a ser sacrificado. Jesucristo no trajo ni un becerro ni un cordero. Él se presentó y presentó su sangre por única vez y para siempre, llevando todos nuestros pecados, para darnos a ti y a mí eterna redención. Dios, a través de Jesucristo, nos ha librado de la ira, del juicio y de la condenación de parte de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora, la Biblia nos dice que todos mis pecados han sido perdonados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios no toma en cuenta mi pecado. Y por último, Hebreos 8:12, y nunca más se acuerda de mi pecado.